La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Vous l'avez emporté! La France l'a emporté! Ce que nous avons fait. Y si queremos volver a ser alternativa de gobierno en España, lo primero que tenemos que hacer es unir al PSOE. Y para unir al PSOE, este proceso tiene que ser un proceso en positivo, pensando en los ciudadanos, hablando bien de todos los compañeros y de todas las compañeras, respetando el debate y respetando a los que debaten. Unir no es armar bloques enfrentados para confrontarlos con otros bloques. La unidad no es unir a medio partido para enfrentarse al otro medio. Yo quiero un partido socialista donde se consulten las grandes decisiones a los afiliados y a las afiliadas. Claro que sí, tenemos que hacerlo. No solamente tenemos que reivindicar y defender el derecho de los militantes a decidir sobre quién va a ser nuestro candidato. Buenas, estamos en la Feria de Abril de Cataluña, en el Fórum en Barcelona. Esta es una de las fiestas populares más concurridas de Cataluña y es una muestra perfecta de que Cataluña es diversa, Cataluña es plural y de que en Cataluña cabemos todos. Hay muchas personas desde el ámbito independentista que creen que la independencia es la receta mágica a las soluciones de muchos problemas. Esas soluciones fáciles a problemas difíciles que en otros sitios simplemente se llaman por su nombre y se llaman populistas. Bueno, la Cafetera también tiene miembros muy veteranos. ¿Cuántos años tienes? 80. Los hice el 14 de febrero, el día de los enamorados. ¿Cómo te llamas? Maricruz López. Maricruz, ¿cuándo oyes la Cafetera? Por la mañana con mi hija, cuando la pone como la resistencia. Y habrá un día, Cafetera, sigan ustedes sabiendo, que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias, de verdad. Saludos, muy buenos días, bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo, a este pequeño planeta tan agitado, tan cambiante, tan convulso, en un fin de semana en el que se encontraron muchas emociones en esta gran primera fiesta, gran primer encuentro de La Cafetera. Ya, evidentemente, ya hemos llegado a un punto en el que esto hay que repetirlo cada año. Este encuentro anual tiene que ser repetido. Bueno, vamos a hablar del encuentro de La Cafetera, lo vamos a hacer, pero en la segunda parte del programa, hacia el final del programa, para poder centralizar las cosas, para poder ordenarlas un poco, porque ha habido, sabéis, este domingo ha habido elecciones en Francia, victoria de Emmanuel Macron, tiene una enorme relevancia para el futuro de la Unión Europea, tiene mucha importancia también para el futuro de Francia.
y marca además, solapa el fascismo de Le Pen, que crece a un ritmo vertiginoso y preocupante, y por lo tanto es una noticia de gran importancia, de mucha relevancia, y evidentemente pues tiene mucha más importancia que el propio encuentro de la cafetera, por mucho que a nosotros en el corazón nos parezca el momento más importante, bueno, de nuestras vidas. Emilio Silva, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Almohadilla, la cafetera dulce resaca, eso sí, un primer comentario sí podíais hacer. Emilio, no pudiste esconderte detrás de ningún arbusto. Bueno, lo intenté denodadamente, pero para mí es una cosa muy impresionante, ¿no? Ver la que has liado, se dice. Bueno, yo sobre todo me sorprendió mucho, primero, la multitud de generaciones que vino. A mí eso me alucinó, desde gente joven, gente adulta y gente muy mayor. Me llegaron a decir, porque hablando así un poco con la gente, había un libro de firmas, y me dijeron, ha venido a firmar incluso una persona de más de 90 años. Es algo alucinante que alguien se acerque a vernos y haga ese enorme esfuerzo para estar con nosotros. Fue emocionante. Fue muy emocionante, impresionante la cantidad de gente que se juntó, desbordando completamente lo que habíamos imaginado que iba a suponer este gran encuentro con los oyentes de la cafetera, ese gran abrazo. Y la gente, bueno, luego vamos a hablar detenidamente de esto, pero os doy una pincelada. Hubo un chico que se vino desde Barcelona 7 horas en moto para acudir al encuentro de la cafetera. Hubo una mujer que vino específicamente desde Argentina para el encuentro de la cafetera. Hubo grupos que venían desde Canarias, vinieron por la mañana y se volvían a marchar por la tarde. Gente llegados desde Argentina, Ecuador, Venezuela, venidos desde Canarias, Valencia, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Ceuta. Había gente joven, gente muy mayor, varias personas mayores de 65 años, de 70 años, una mujer maravillosa de 80 años que acabáis de escuchar. Bueno, luego vamos a hablar de todo eso, de verdad. Muchísimas gracias. Fue un sueño hecho realidad. Los que escucháis el programa desde el principio sabéis que llevábamos mucho tiempo ensoñando con la posibilidad algún día de hacer un encuentro de los oyentes de la cafetera en el Palacio de Cristal de Madrid. Y este sábado tuvo lugar y fue de pronto, bueno, yo en fin, no lo puedo describir, no lo puedo verbalizar, porque poder construir, imaginar que esto algún día podría suceder y que suceda es una sensación absolutamente indescriptible. Bueno, luego hablamos de eso si os parece, pero como os digo, tenemos algunos asuntos relacionados con la actualidad. Además, así ponemos un poquito también de sal y un poquito de incógnita, de espera, un poquito de tensión, de emoción al asunto cafetero. Y luego lo vamos a poder comentar ya tranquilamente, porque además tenemos que escuchar. Pachi Freites hizo un podcast para Gorka Zumeta y entonces, bueno, le hemos pedido que nos deje algunos de esos testimonios porque nosotros estábamos enzarzados entre la gente y algunos de los testimonios que ha recogido son maravillosos, así que vamos a tener la oportunidad de escucharlo. También hay un número de teléfono donde la gente está dejando su experiencia, 627-002-002 en el WhatsApp del programa, contándonos cómo fue su experiencia, así que vamos a poder hablar de todos estos abrazos y este gran encuentro de la cafetera. Mientras tanto, en fin, este fin de semana, un fin de semana muy cargado en lo político, con la mirada puesta en Francia. Se celebraron la segunda vuelta de las elecciones francesas, victoria de Emmanuel Macron. Le Pen se va a su casa, pero anuncia con fortaleza que va a hacer cambios profundos en el partido porque tiene más de 11 millones de votos. Y sabe la importancia de eso. Y quiere construir algo. Y eso nos preocupa mucho. What can I say when I see through your eyes? Francia derrota al radicalismo, dice el periódico El País en su portada. Fotografía de Macron saliendo de un automóvil con el dedo en alto, en la señal de victoria. Saluda a sus seguidores tras depositar su voto en la localidad
En el noroeste del país, dice, derrota al radicalismo Emmanuel Macron, nuevo presidente con una ventaja de unos 30 puntos. El candidato centrista se impone al líder populista, dice el periódico El País, con el 65% de los votos. Macron dice, defenderé a Europa, nuestra civilización está en juego. Le Pen reorganizará el Frente Nacional para hacer una dura oposición, récord de abstención y voto en blanco tras la consigna de Mélenchon. Esa es una de las incógnitas. ¿Qué consecuencias tendrá para Mélenchon haber pedido la abstención? Aunque es verdad que se ha producido unas cifras muy altas, un récord muy importante en la abstención, pero tampoco parece claro que pueda capitalizar esa abstención en torno a un eventual voto. Ahora queda todavía, hay una cierta curiosidad por saber qué pasará en esta suerte de tercera ronda que se van a vivir en el próximo mes de junio con las elecciones legislativas, muy importantes, con la mirada muy puesta, aunque, bueno, no parece que Le Pen vaya a pegar una gran sorpresa tampoco allí. Pero en todo caso hay una cierta preocupación. El ABC, Francia vota reinventarse dentro de Europa y del sistema. El temor al extremismo de Le Pen amplifica una rotunda victoria de Emmanuel Macron, celebrada anoche con entusiasmo en la Unión Europea, más que en la desfondada República Gala, dice el periódico ABC. El periódico El Mundo, en su portada, Francia se pone en manos de Emmanuel Macron, derrota por 30 puntos a Marine Le Pen, se compromete a moralizar la vida pública y a defender el proyecto europeo. Será el presidente más joven de la historia de la República, dice el periódico El Mundo, que por cierto también habla algo de España. El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González. Sabéis que recibió un chivatazo de las investigaciones policiales y el juez parece que desestima la posibilidad de investigar esto, que es verdaderamente preocupante y en términos democráticos es inadmisible. Pero bueno, ahí los tenemos. El periódico La Razón, Merci la France, dice La Razón, Europa respira tras la derrota del populismo. Macron será el presidente más joven de Francia tras derrotar a la ultraderecha. Le Pen consigue su mejor resultado y pone difícil al ganador unir a un país dividido. Francia ha votado por Europa y ha salvado a la Unión Europea de entrar en otra crisis tras el Brexit. Dice, ya que Le Pen abogaba por la salida del Club de Bruselas. Es verdad que las primeras palabras de Macron estuvieron con la mirada fijada en Europa y aseguró más integración en la Unión Europea. Habló de la lógica de la continuidad con el anterior gobierno y dentro de la Unión Europea. Bueno, nosotros queremos analizar este tema, aproximarnos a este tema, para lo que le hemos pedido a Mathieu de Taillac, corresponsal internacional, es corresponsal de un diario francés, de Le Figaro, que nos ayude a analizarlo, porque, bueno, eso sí recordaréis, es uno de los periodistas, le hizo una entrevista a Felipe González en la que Felipe González dijo que Pedro Sánchez no podía hablar media hora del futuro de España, hubo una gran polémica. Entonces es un corresponsal internacional, muchísima calidad, con una capacidad de análisis muy interesante, así que en unos segundos vamos a hablar con él. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia, y no estás sola. Mathieu de Taillac, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, vemos las portadas de los periódicos esta mañana, dice el periódico El Mundo. Francia se pone en manos de Macron. Hay una cierta sorpresa por lo recién llegado del personaje o porque era desconocido realmente, pero el resultado era previsible, ¿o no? Sí, era algo previsible porque lo decían así todos los sondeos y que en primera vuelta los sondeos acertaron, ¿no? Que es un matiz importante porque en muchas elecciones francesas, españolas, europeas, americanas, pues han fallado los sondeos, ¿no? Y esta vez han acertado. Y había una dinámica, es verdad, de segunda vuelta en la que en la primera semana Le Pen lo hacía bastante bien para sus intereses, ¿no? Llevó a Macron se acercó a Macron a esa fábrica que estaba en huelga por una deslocalización, hubo un combate muy de cuerpo a cuerpo, pero en la parte final y sobre todo después y con el debate, el cara a cara, pues ahí perdió, yo creo que sobre todo la figura presidencial, la capacidad de encarnar la persona que va a dirigir el país durante 5 años, ¿no? Entonces se ven las curvas, incluso en los sondeos que se van separando y terminamos con ese 65 o 35 más o menos, ¿no? Lo que sí parece es que la lógica tradicional de los partidos esa ha quedado rota, ¿no?
la propia caída del socialismo en la anterior vuelta ya es suficientemente significativa. Lo recién llegado de Macron, todo esto hace que por lo menos observemos una ruptura de esa lógica tradicional. Sí, y fíjate que han echado los franceses a todos a los que tenían que ver con el poder, es decir, han sacado los franceses a todo un presidente saliente, que es Hollande, también a un expresidente, que es Nicolas Sarkozy, que lo sacaron en las primarias, a un ex primer ministro de derechas, que es Fillon, que perdió en primera vuelta, a un expresidente socialista, a un ex primer ministro socialista, que es Manuel Valls, que perdió también en las primarias. O sea, todo lo que sabía a sistema, sabía a poder, sabía a ejercicio de las responsabilidades, los franceses lo expulsaron. Ahora es verdad que Macron tampoco es un extraterrestre, ha estado en el gobierno de Hollande, ha sido asesor económico de Hollande antes de estar de ministro de Economía, pero hace 3 años, fuera del Elíseo, fuera de los círculos de poder, poquísima gente lo conocía, ¿no? Entonces, ha gustado en parte pues esa novedad, que pues a alguna gente lo verá de superficie, otro más profundo, ha gustado esa novedad, y también pues ha funcionado el voto anti-Le Pen. Macron ha reconocido que dentro de sus votantes había gente que no le votaba por adhesión, que no era un cheque en blanco, son las palabras que ha utilizado, y es ese doble voto que ha funcionado, y el rechazo también a los otros candidatos, a Fillon sobre todo en primera vuelta, ¿no? Porque eso se suponía que iba a ser las elecciones más fáciles de ganar para la derecha, y no han pasado a segunda vuelta. Algunos medios de comunicación esta mañana titulan diciendo Francia derrota al radicalismo. En esto nos llama la atención porque es verdad que el partido de Le Pen ha sido observado de una manera pues filofascista, se le ha calificado de muchas maneras, y nos costaba hacer un retrato preciso. ¿Se puede decir que el partido de Le Pen es parecido al Amanecer Dorado de Grecia? ¿Realmente están en ese segmento? No es igual que el Amanecer Dorado, no es un partido neonazi. Por eso llega al 34% de los votos, porque tiene una base, una historia, una genética que le ubica en la extrema derecha tradicional, es decir, una extrema derecha plural, entre comillas, que coge de los elementos conservadores, elementos reaccionarios, es decir, la historia de la descolonización de Francia, pues el Frente Nacional era el que defendía la Algeria francesa, y son esos elementos los que lo estructuran en la historia, pero Le Pen, Marine, la hija, recoge el partido y le da una vuelta a los elementos más históricos, más abiertamente xenófobos, más abiertamente reaccionarios, los pone en un segundo plano, se quedan en el partido pero son menos visibles, y los que acceden a las televisiones son gente incluso por edad más joven y con un discurso que es igual de populista, que es igual de rechazar la culpa, atribuir la culpa de los problemas de Francia, del paro, sobre todo de la inseguridad, del terrorismo, al que viene de fuera, pero que lo hace desde una forma algo más moderna dentro de esa extrema derecha, es decir, sin referirse a la Segunda Guerra Mundial, sin referirse a elementos del pasado que no hablan al electorado actual, ¿no? No es igual que Amanecer Dorado, porque, por ejemplo, han conseguido llegar a ser el primer partido entre los obreros, el primer partido entre los parados, el primer partido entre los jóvenes, o el primer partido rural, por ejemplo. O sea, si nos quedamos con el análisis del Frente Nacional son los nazis, pues nos quedamos cortos y no podemos entender por qué es un peligro efectivo para Francia. ¿Hay paralelismos con España? Ayer el Partido Socialista, lo veíamos en el programa de Ana Pastor, intentaban separarse de esa idea, intentaban distanciarse de la idea de que la debacle del socialismo allí tuviera algo que ver con lo que puede ocurrir aquí. Decía, son países diferentes, modelos políticos diferentes. ¿Hay algún paralelismo? Sí, yo creo que hay un paralelismo en el final o las grandes dificultades del bipartidismo, ¿no? Y podemos decir que el final del bipartidismo lo sonaron Iglesias y Rivera y lo cumplieron Macron y Le Pen, ¿no? En Francia, porque ha sido mucho más espectacular, y como tenemos esa doble vuelta, pues al final solo quedan dos, y los dos que han quedado son los que no son el bipartidismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un paralelismo que tiene sentido, y 3 de los 4 partidos importantes
coinciden más o menos en ideología, es decir, tenemos Macron, que es un partido de centro más o menos, algunos dicen centro-derecha, él prefería decir centro-izquierda, que más o menos podemos comparar con Ciudadanos. Hay un partido socialista que está sufriendo mucho, hay un partido conservador que lo está pasando mal porque no está en segunda vuelta tampoco, y hay un partido de izquierda radical, que es como precisamente se identifica en Francia Mélenchon, que podemos comparar con Podemos y que además son amigos, ¿no? Han celebrado mítines juntos. Entonces sí, hay una configuración que es parecida. La gran diferencia, evidentemente, es esa extrema derecha que tiene un partido propio y que consigue pues entre el 20 y el 34% de los votos. Ahora Macron habla de la lógica de la continuidad. Y parece que no se pueden esperar grandes rupturas con gobiernos anteriores. Habla incluso en su propio discurso de ayer de mayor integración en la Unión Europea, de estimular la integración en la Unión Europea. No habrá mucha diferencia entre su gobierno y experiencias anteriores, ¿no? Bueno, es el programa y el candidato más europeísta de todos los que había, y especialmente de los 4 grandes que hemos tenido en esas elecciones. Una diferencia, no va a ser el candidato de decir no vamos a pagar la deuda pública o incluso de pedir rebajas sustanciales en el ritmo de la austeridad, no, porque no es lo que ha prometido, no es su ideología y no es de dónde viene, ¿no? Es incluso el ministro de Economía que eligió Hollande para hacer una especie de viraje, de cambio de orientación hacia la austeridad, ¿no? Entonces ahí no va a haber muchos cosas. Puede ser que haya nuevas orientaciones, una nueva ambición para Europa, que no nos quedemos arbitrando entre Merkel y los países del sur, o sea, que Francia vuelva a ser una fuerza de propuesta, ¿no? Eso vamos a ver para proponer qué, pero por lo menos proponer, pues no sé, nuevas políticas europeas comunes, pues son cosas que están en el programa de Macron, más integración, una Europa de varias velocidades, son llamamientos los que pues Hollande y varios salientes de la Unión Europea han hecho esos llamamientos, pues igual los puede volver a poner en la agenda y hacerlo con más ambición, con más fuerza, con 39 años, siendo pues el dirigente más joven probablemente de la Unión Europea también. Ahora falta la que se ha llamado la tercera ronda, las legislativas de junio, ¿no? Que son el siguiente objetivo. Sí, va a ser fundamental las legislativas. O sea, son 2 vueltas, el 11 y el 18 de junio, sobre todo porque es un presidente sin partido. O sea, su partido nace hace 2 años, hace 1 año y medio, 1 año y un mes. O sea, es un partido muy reciente que de momento está por ver si tiene capacidad de presentar un candidato para cada circunscripción. Tenemos 577 diputados en Francia, un partido que acaba de nacer, pues puede ser complicado encontrar diputados o candidatos a diputado que conozcan los asuntos, que no tengan problemas en su pasado, y ya lo hemos visto con los partidos nuevos en España. A veces ha habido que investigarlos, es lo que ha hecho, por ejemplo, Ciudadanos, a veces ha habido que pues destituirlos o quitarles la etiqueta, eso lo han tenido que hacer Podemos y Ciudadanos. Pues hombre, no es tan fácil, ¿no? Y por otra parte es la gran oportunidad de no morir del Partido Conservador, los republicanos y del Partido Socialista, ¿no? Que intentarán decir, bueno, pues ya que es centrista, nosotros vamos a intentar completar su mayoría o hacer una geometría variable como la hay en España, ¿no? A veces que el presidente tenga que pactar con nosotros. Igual Francia va a ser más parlamentaria que nunca. Igual Francia va a parecerse más a la política española que a la política francesa de los últimos 40 años. Pues Mathieu de Taillac, el corresponsal de Le Figaro, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Merci, mes amis.
Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers et je ne vois que quelques visages. Merci. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. De lo que ocurrió el sábado en el Retiro, yo me quedo con tres cosas. Primero, la ausencia total de eslóganes, de gritos organizados. Segundo, el buen rollo que tenía cada uno de los encuentros. Y tercero, la atmósfera general de felicidad y de entusiasmo. Ahora vamos a hablar de lo que ocurrió el sábado en este gran encuentro, en este primer gran encuentro de la cafetera, donde Fridonia presentó dos de los temas de su nuevo disco y cantó una tercera canción, además muy, muy generosa. Maika y, bueno, todo el grupo de Fridonia que estaban allí tostándose al sol, como vosotros, que estaba pegando una solana y aguantó todo el mundo, dentro de que tuvimos muchísima suerte con el día. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Porque, insisto, informativamente hay algunos asuntos que despejar primero, antes de hacer un repaso a lo que dio de sí este gran encuentro, esta desvirtualización de la cafetera, pero el hashtag es @la cafetera dulce resaca, @la cafetera dulce resaca, donde todavía siguen llegando muchas fotografías, muchas imágenes, hay imágenes preciosas de este encuentro. Y escuchábamos a Enrique Quesada. Enrique, que además te debemos un agradecimiento personal porque tanto tú como Pachi Freitez habéis sido los motores de este gran encuentro. Intentaron hacer una cosa primero por sorpresa, más reducida, y entonces intentaron ponerse de acuerdo con María.es, pero María, en una cierta fidelidad, pues me confesó, me dijo: oye, Fer, hay que sepas que hay una iniciativa en marcha y yo tengo que consultarte, tal, no sé qué. Bueno, y entonces las conversaciones fueron avanzando hasta derivar en lo que ocurrió el sábado, que se desbordaron totalmente las expectativas. Llenamos el Palacio de Cristal, tomamos el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, y luego hablamos de eso si os parece. Mientras tanto, os decía, aquí en España también ha habido muchos asuntos relacionados con la actualidad, porque mientras en Francia se jugaban las elecciones, aquí el Partido Socialista, que ante un cierto temor, observa con temor lo que ha ocurrido en Francia, intenta despejar las dudas, intenta mantener o defender unas ciertas distancias con la caída del socialismo en Francia, pero hay muchos ojos que están puestos allí, y en todo caso las primarias del Partido Socialista están a la vuelta de la esquina, y escuchábamos a Susana Díaz este fin de semana pidiendo respeto hacia todos los militantes del Partido Socialista. Susana Díaz, que no era la única, porque estaban allí también el resto de Pedro Sánchez. Escuchábamos también a Pachi López intentando unir al partido, porque saben que se están jugando mucho. Y la gran duda que pesa ahora sobre el PSOE es qué ocurrirá al día siguiente de las primarias, porque se puede producir una escisión. Hay un cierto temor a las consecuencias del resultado. Y si queremos volver a ser alternativa de gobierno en España, lo primero que tenemos que hacer es unir al PSOE. Y para unir al PSOE, este proceso tiene que ser un proceso en positivo, pensando en los ciudadanos, hablando bien de todos los compañeros y de todas las compañeras, respetando el debate y respetando a los que debaten. Y yo quiero ser la secretaria general de todos los socialistas el día 21 por la noche. Para eso voy a trabajar y voy a hablar bien de todos, y pido que todos hablemos bien de todos. Además, no me sale hacer otra cosa. Es lo que siento y es lo que vivo. Eso decía Susana Díaz, y escuchábamos también a Pachi López, que decía sí, pero la unidad, para reivindicar la unidad, lo que no puede haber son tensiones entre unos y otros. Unir no es armar bloques enfrentados para confrontarlos con otros bloques. La unidad no es unir a medio partido para enfrentarse al otro medio.
La unidad es que estemos todos juntos en el Partido Socialista Obrero Español, todos juntos, porque cabemos. Eso decía Pachi López, que sin embargo, tras la recogida de avales, aunque ha recogido lo suficientes como para poder continuar en la carrera en estas primarias del Partido Socialista, y toma un papel decisivo, porque podría ser el que decantase o no después el resultado. Veremos a ver cómo reacciona en los próximos días. Y a Pedro Sánchez, que contestaba el editorial del diario El País. Respondía de esta manera a las palabras que el periódico El País le enviaba, al mensaje, al recado que le enviaba este fin de semana. Yo quiero un Partido Socialista donde se consulten las grandes decisiones a los afiliados y a las afiliadas. Claro que sí, tenemos que hacerlo. No solamente tenemos que reivindicar y defender el derecho de los militantes a decidir sobre quién va a ser nuestro candidato en un lugar o en otro. Tenemos también el compromiso de tener que decidir sobre las cuestiones trascendentales, ¿no? Y hay algunos compañeros que me lo habéis escuchado en muchas ocasiones decir, pero me parece fundamental, ¿no? Ahora que estamos viendo en toda Europa y que se está reivindicando la necesidad de consultar a la militancia sobre grandes cuestiones aquí en España por parte del Partido Socialista, nosotros estamos haciendo y pidiendo para el Partido Socialista lo que está haciendo la socialdemocracia en Italia o en Francia o en Reino Unido o en tantas partes de Europa. Bueno, eso decía Pedro Sánchez. Decía, hay que evitar lo que está ocurriendo en buena parte de Europa y también imitar lo que sucede en otros de los países. Pero Pedro Sánchez ponía esas palabras porque además este fin de semana, Emilio, lo que sí que hemos tenido es hemos visto cómo irrumpía también el fenómeno mediático en las primarias socialistas, ¿no? Bueno, el editorial del diario El País, que habría que averiguar quién lo ha escrito, porque parece escrito desde dentro, lo que venía a plantear es que el resultado de la presentación de avales por parte de los tres candidatos ha roto esa idea de que el enfrentamiento que se da en las primarias del PSOE es entre una especie de base ciudadana del partido y el establishment, ¿no? Lo que está diciendo El País realmente es que Susana Díaz también representa, digamos, al militante de base, y se planteaba en ese título, primarias para qué, realmente, bueno, pues lo que está haciendo es vender, digamos, una de esas candidaturas y en todo caso esa preservación de la unidad a la que han respondido también los otros candidatos. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez es decir, ¿primarias para qué? Pues para más cosas, ¿no? Ha sido como, estos ponen en duda el proceso, pues yo voy a decir que voy a hacer primarias cada vez que el partido tenga que tomar una gran decisión. Y esa es la forma, digamos, de Pedro Sánchez de seguir poniéndose del lado de los militantes frente a ese establishment del que habla el editorial del País, ¿no? Que parecería, yo digo, como se parece a otro que escribió Rubalcaba hace unos meses, ¿no? Que es muy, muy directo para meterse en la campaña hacia un lugar. Y bueno, pues ahí sigue esa pugna, ¿no? En la que Pedro Sánchez sigue hablando desde la base, siendo que ha sido un dirigente que ha estado en la cima total, y cómo Susana Díaz ha maniobrado hablando en nombre de toda la militancia. Quiero decir, ahora el discurso es totalmente inclusivo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa deriva yo creo que aquí este editorial te permite ver un poco que el planteamiento de la elección de Pedro Sánchez o Susana Díaz no está tanto, no es ideológica, que más o menos lo da a entender bien el periódico, que no es una lucha política por pegar un giro a la izquierda o no, sino yo creo que es una cuestión de relaciones, ¿no? Las relaciones que trae en su mochila Susana Díaz, ¿no? Que tiene que ver con lo mediático, con lo empresarial, es decir, con un universo donde cierta oligarquía del Partido Socialista se ha manejado durante décadas, y las que no trae o con las que está enfadado Pedro Sánchez, ¿no? Porque de alguna manera le hicieron una jugada en esas elecciones en las que él en algún momento igual creyó que iba a ser presidente del gobierno, ¿no? Y yo creo que lo que se está peleando es un PSOE pues con esas dos mochilas, ¿no? Y bueno, pues el País, dentro de esa visión, vamos a decir, oficialista, ¿no? Y de ese establishment, pues lo que está defendiendo, digamos, es un partido socialista que conserve, digamos, esa política que lleva durante décadas haciendo y con esas relaciones, ¿no? Hemos visto a Susana Díaz llamando a la paz interna para construir un partido socialista ganador. A Pedro Sánchez
diciendo, pareciéndonos a la derecha nunca ganaremos al Partido Popular. A Patxi López insistiendo, mi candidatura va a seguir adelante. Y ahora la gran duda está en saber qué efecto va a tener sobre después los votantes, sobre los militantes, que sabéis que ahora ya votan en secreto, no como han hecho con los avales, que son, digamos, que los entregas de forma visiblemente pública y se los entregas además a las personas que te lo están solicitando, que generalmente, pues os podéis imaginar, ¿no? Pero la gran pregunta es qué efecto tendrán ahora los datos de la recogida de avales en la propia votación siguiente. Si esto movilizará a alguien. Porque los que han votado a Patxi López, los que han entregado el aval a Patxi López, parece que sociológicamente están más cercanos a Pedro Sánchez que a Susana Díaz. Y si ven que hay riesgo real de que Susana Díaz pueda ganar, se podría producir un cierto desplazamiento ahora que han visto los datos, que los han visualizado en la prensa, ¿no? Y en esto los politólogos ahora están especulando sobre la reacción que puede suscitar la propia publicación de los datos de recogida de avales. Y en ese sentido Pedro Sánchez hizo una jugada, digamos, muy de ajedrez al pedirle o a invitarle a incluirle en su candidatura a Patxi López, que también es, bueno, dentro de la rumorología que hay acerca de las verdaderas intenciones de Patxi López, y realmente si él ha salido, digamos, así por un lateral con su candidatura precisamente para ver qué cosas que no iba a poder recoger Susana Díaz podía Patxi López restarle a Pedro Sánchez, ¿no? Y debilitarlo, y esa jugada, ¿no?, de Pedro Sánchez justo después de conocerse la cifra de avales ya bien contada, de invitarle a incorporarse a su candidatura, que es una forma también de definirle para que no parezca que está en la misma sintonía que él, ¿no?, que es una especie de oposición a ese viejo y poderoso PSOE. Y en todo caso, más allá de las especulaciones que se puedan hacer, hay unos hechos que son indiscutibles. Hecho número 1, Susana Díaz ha obtenido más avales. Eso es un hecho que no se puede discutir, porque Pedro Sánchez también celebró el resultado como si se tratase de una victoria. Es verdad que hay un hecho número 2. Pedro Sánchez ha obtenido más avales de los que se esperaban, porque siendo cierto que ellos estratégicamente anunciaban menos avales, lo cual después pues supone un cierto golpe de efecto, también es cierto que el propio equipo de Susana Díaz, por detrás, intentaba iba afirmando que iban a conseguir una enorme diferencia entre unos avales y otros, lo cual iba a ser pues la escenificación de la posición ganadora de Susana Díaz. No, el hecho 3 es que el partido está enormemente, profundamente dividido. Y ahora el temor que existe es que esto, imaginaos, ¿qué pasa si gana Susana Díaz? Con todos aquellos que han apoyado a Pedro Sánchez. Es verdad que un congreso generalmente tiene muchas tensiones previas que después se diluyen. No hay más que recordar que hace unas semanas estábamos hablando del congreso de Podemos, donde había una gran tensión entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, y ahora, bueno, se entra en un territorio de mayor calma, ¿no? Dicho lo cual, es verdad que hay un buen número de votantes de Pedro Sánchez que son incompatibles con una Secretaría General de Susana Díaz. Y podría tener la tentación Pedro Sánchez de anunciar una escisión al modo Macron, al modo que fuera, pero buscar una salida para crear un nuevo partido socialista, ¿no? En todo caso, esto son especulaciones puras y duras de los callejones oscuros de los mentideros de la corte, pero están sobre la mesa. También algún colaborador de Susana Díaz se dedicó a propagar entre la prensa estas filtraciones del entorno de Susana Díaz. Cree que parte de los avales de Pedro Sánchez son nulos, ¿no? Como durante un día y medio funcionó, ¿no?, ese rumorcillo. Yo creo que a ella esto le ha hecho mucho daño, ¿no? Y para mí lo demuestra una declaración que es durísima, ¿no?, en esa competencia política, cuando dijo que hay quien está contento por ser segundo y ya es la tercera vez, ¿no? Y en el fondo esa declaración, ¿no?, tratando de meterle el dedo en el ojo a su rival, es una demostración de debilidad, ¿no? En el fondo es una demostración de que se ha convertido para ella en una verdadera amenaza. Y con respecto a lo que decías de Pedro Sánchez y la posibilidad de hacer otro partido, ¿no?, yo creo que, y ahí vinculándolo igual con lo que ha ocurrido en Francia, ¿no?, que ayer comentaba el cambio que ha dado la política tan bestial, ¿no?, y el mundo a través de los móviles, de las nuevas tecnologías, en el que pues tenemos a la mayor empresa hotelera del mundo, que no es dueña ni de una sola habitación de hotel,
a la mayor empresa de taxis del mundo que no posee un solo taxi y al presidente de la República Francesa que casi no tiene partido. O sea, es casi una app el partido de Macron, ¿no? Y en ese sentido, pues el efecto francés avisa a mucha gente de esa volatilidad y que de repente alguien que ya no necesita tener sedes en todas las poblaciones de más de 5.000 habitantes para hacerse con el poder en un país como Francia, además, quiero decir, es un aviso de cómo está cambiando el mundo electoral, ¿no? Sí, es mira, brutal. El viernes estuve hablando en el programa de Mame Mendizábal con el politólogo Lluís Orriols y hacía una reflexión, decía, uno de los cambios más significativos es que antes el apoyo del aparato, es verdad que lo vimos con Joaquín Almunia y Josep Borrell, y perjudicó a Almunia y benefició a Borrell, pero lo cierto es que un pope como un preboste del PSOE como Felipe González te apoyase, te daba muchas más posibilidades de ganar que de ser perjudicado, ¿no? Y aquí se ha producido un cambio muy importante en la política española, y es que la gente no quiere nada que venga de la etapa anterior. O sea, hay una ruptura con lo anterior bastante evidente, de la cual se está beneficiando Pedro Sánchez. Dicho lo cual, es irónico porque Pedro Sánchez un día dice una cosa, otro día dice la contraria, y al día siguiente vuelve a retomar el discurso inicial. Y es verdad que, claro, los militantes, los simpatizantes del Partido Socialista se agarran a la candidatura de Pedro Sánchez como pueden, porque entre lo que hay, entre el mare magnum, pues es... Pero en términos de coherencia, es verdad que Susana Díaz ha sido más coherente porque siempre ha mantenido el planteamiento inicial, o por lo menos ha sido, en ese sentido, más transparente, en ese sentido, ¿no? Sea más próxima al liberalismo conservador que Pedro Sánchez o no, que eso está por ver, porque realmente de Pedro Sánchez solo sabemos los cambios de posición, ¿no? Bueno, yo creo que para que el PSOE, digamos, levante cabeza y, digamos, consiga reforzarse, no será tanto el candidato, sino el proyecto que presenten. Tendrán que dejar claro, porque, por ejemplo, ahora con la victoria de Macron, pues estaban relativamente contentos, ¿no?, con los tuits que han publicado Pedro Sánchez y algunos líderes. Pedro Sánchez decía, con la victoria de Macron ganan la democracia y el proyecto europeo, el reto ahora debe ser la Europa del bienestar y la igualdad. Sin embargo, vemos cómo Albert Rivera también estaba muy contento con todo esto, porque realmente se estaba hablando de si son socioliberales, ¿no?, de si son socialdemócratas para una cosa y liberales para otra. En eso tendrían que reforzarse y el Partido Socialista tendría que decir de qué lado está. Porque en este caso ha ganado Macron y en el caso de España no tenemos ultraderecha. Pero habría que estar alerta porque el Partido Socialista se está jugando muchísimo. Y no es tanto Susana Díaz o Pedro Sánchez o Patxi López, sino el proyecto que van a presentar. Yo creo que la victoria de Macron ha sido una relativa buena noticia porque no ha salido Le Pen, pero no creo que eso haya ilusionado a la izquierda, ¿no?, en ese sentido. Y creo que Francia puede estar respirando, pero no está del todo despierta porque en junio tiene las elecciones legislativas, al igual que en junio también veremos qué pasa en Reino Unido, que son las elecciones también allí. Junio será decisivo y veremos a ver, porque la gente está muy alerta, sobre todo expectante con los partidos que se denominan partidos socialistas, porque tendrán que dar la cara no solamente con un candidato, sino con un proyecto de futuro para Europa. Este fin de semana Pedro Sánchez, en una entrevista en La Sexta, precisamente le enviaba un duro mensaje a Podemos y a Pablo Iglesias en concreto, hablando de que se dejen de mociones de censura, de tratar de destruir al PSOE y que lo importante es la desigualdad, la gente que está sufriendo la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como hablabas tú de este vaivén de Pedro Sánchez, yo es que no puedo olvidar el día que le entrevistaron en la revista Tiempo, poco después de que se cambiara en el verano del año 2011 ese artículo 135 de la Constitución. En esa entrevista Pedro Sánchez decía que era la mejor medida social que se había tomado en el gobierno de Zapatero, ¿no? Y precisamente era la negación de la protección de esa gente antes que de los intereses de las grandes corporaciones. Por eso me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis, porque cada vez que digo esto se enfadan muchos amigos del Partido Socialista, algunos oyentes de este programa, simpatizantes de Pedro Sánchez. Vaya por delante que no tengo absolutamente nada en lo personal, más bien al contrario. Pedro Sánchez siempre ha sido extremadamente amable en lo personal. Dicho lo cual, yo le conozco desde hace muchos años porque he compartido con él muchas tertulias en televisión, cuando no era un diputado conocido, cuando acudía a las tertulias de televisión, por ejemplo, en El Mundo Televisión, y ahí hemos compartido algunas de ellas, y hemos tenido una cierta relación de cotidianidad. Y resulta bastante sorprendente y bastante inquietante que alguien, después de ser expulsado de la Secretaría General,
en un movimiento que fue deleznable, y así lo digo, y así lo dije entonces, y no soy nada sospechoso de haber defendido el movimiento que se hizo para expulsar a Pedro Sánchez, pero la primera entrevista que concedió a Jordi Évole habló de que su gran error había sido el alejamiento para con Podemos, para con esa izquierda. Cosa que ha defendido, por ejemplo, Josep Borrell, entre otras personas del Partido Socialista, como José Antonio Pérez Tapias. O sea, que hay un área del partido que entiende que la juventud ahora del Partido Socialista se ha desplazado, se ha ido hacia Podemos y quieren recuperarla, ¿no? Y Pedro Sánchez parecía, con ese discurso, que estaba reconociendo uno de los errores que muchos percibimos como analistas desde fuera. Decíamos, hombre, el PSOE no puede romperse y colocar a Podemos, mostrar a Podemos como si fuera un antagonista cuando tienen muchos puntos en común, evidentemente no todos, son partidos diferenciados, con claramente con líneas de ideologías políticas, pues que van Podemos mucho más a la izquierda de lo que el Partido Socialista va. Ahora, después de escuchar eso a Pedro Sánchez, le volvemos a ver después en ese enfrentamiento, ahora recuperando el enfrentamiento para con Podemos, que tiene un objeto que es movilizar a algunos militantes del Partido Socialista que, como os conté ya, esto es estrategia pura interna del PSOE porque me la han contado ellos, me la han verbalizado. Nos beneficia más atacar a Podemos que presentarnos como posibles aliados. Porque si hay algo que la gente odia dentro de los base militante que quedan en el PSOE, es a Pablo Iglesias. La figura de Pablo Iglesias, porque ha sido muy crítico con lo de la cal viva, etcétera, etcétera, tal, y hay mucho ofendido dentro del Partido Socialista. Entonces es estratégico, ¿no? Pero esto es un vaivén, esto es un viaje de ida y no hace que sean, en fin, especialmente, sus palabras sean especialmente creíbles, ¿no? Pero de hecho, tendría que ser una de las cosas que tendrían que defender al máximo, que es la credibilidad del Partido Socialista. Porque el problema de muchos votantes ha sido que no han creído en lo que decían y luego han hecho, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los problemas del Partido Socialista y por lo que se les ha ido mucha gente a Podemos, que a lo mejor no sabían qué iba a hacer Podemos, pero bueno, pensaban que podía ser mejor que el Partido Socialista. En la credibilidad puede estar la clave de ganar unas primarias en el Partido Socialista y, lo que es más importante, ganar unas elecciones para el Partido Socialista. Lo que pasa es que, bueno, pues Pedro Sánchez tiene el caso que habéis dicho de que pues a él el IBEX le presionó y que estaba pues a favor de apoyar a Podemos. Todo esto después de que hubiese estado diciendo que eran unos populistas y atacándoles, y ahora cuando vemos que se acerca al posible poder, vuelve a arremeter contra Podemos. Veremos a ver su credibilidad, pero es que Susana Díaz tampoco, digamos, es que tenga muchas entre los votantes de izquierda. Y los últimos procesos de la crisis que han permitido ver a ese emperador desnudo, yo creo que han desgastado mucho al PSOE, ¿no? Un PSOE que a veces tiene esas dificultades para hacer autocrítica, porque más allá de la dureza con la que se dijo lo de la cal, ¿no? Pues ahí hay una especie de, no sé si llamarlo de culpa, ¿no? Pero es la incapacidad para gestionar algo que ocurrió, que es un hecho, que no debería haber ocurrido, pero mucha de la gente que no ha salido de ese partido político con lo que ha ocurrido ahora tiene el problema de que considera o se ha acostumbrado, es como el hijo único que de pronto le nace un hermano. Se ha acostumbrado a que hay un espacio político que le pertenece, ¿no? Y de repente ha llegado un partido como Podemos, porque Izquierda Unida, su techo desde la muerte de Franco hasta hoy fueron 21 diputados en el año 2000, en el año 96, que fue el año que han llegado al poder. Ese fue el techo de Izquierda Unida y era una fuerza que realmente no le causaba daño. Pero el Partido Socialista tendrá que digerir que si no quiere que eternamente gobierne la derecha en este país, va a tener que contar con otros. Ya claro, no... porque el escenario ya está muy fraccionado y ya es el que es, ¿no? Bueno, luego está el miedo a que se celebren las primarias en algunos sectores del Partido Socialista. Hemos visto cómo había incluso, en fin, personas muy destacadas del PSOE diciendo que había que parar el proceso de primarias, ¿no? Que esto, en fin, es realmente, el discurso es verdaderamente peligroso y miedo me da que en las encuestas sigan observando que Pedro Sánchez va creciendo porque son capaces de parar el proceso de primarias, ¿no? Y luego y además a Zapatero le escuchamos en la cadena SER diciendo que había posibilidades muy reales y altas
de una eventual victoria de Pedro Sánchez. Así que, en fin, la inquietud en el Partido Socialista que se vive estos días es bastante evidente. Bueno, aparcamos este capítulo porque vamos a tener mucho de lo que hablar en los próximos días con esto. Hablamos un poquito de la agenda paralela, de la agenda, ya sabéis, desde la agenda setting a la agenda cafetera, y luego tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, que es el gran fin de semana, el gran encuentro cafetero. Buenos días, soy Juan Muñoz. El sábado estuve en la desvirtualización de la cafetera. Fue algo bastante emocionante el poner caras a gente que vas viendo en Twitter, que vas escuchando sus comentarios que van diciendo en la cafetera, el ponernos caras y el ver cómo el gran grupo de la cafetera puede hacer de una manera tan improvisada algo tan emocionante, tan divertido y tan apasionante. Muy orgulloso de ser mecenas y pues invito a la gente a que pueda ser mecenas para que esto pueda seguir mucho más adelante. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí que estamos todos muy impacientes por hablar de ese gran encuentro cafetero, donde le pusimos cara y abrazos a los oyentes de este programa, donde nos pudimos ver las caras. Fue tan emocionante, lo pasamos tan bien. Pero hay algunas noticias sobre las que la audiencia quiere que pongamos el foco informativo, porque suelen quedar relegadas a las páginas interiores de los medios de comunicación, y entonces María está recogiendo algunas de esas noticias que nos estáis haciendo llegar, María. Sí, empezamos la portada de la agenda de la cafetera con una noticia que nos envía Galo Callejero, y es que el gobierno perdona 1.200 millones a las eléctricas por la energía que no destinan a usos sociales. Público.es habla de ello, dice que Medio Ambiente asegura que las compañías no tienen ninguna obligación, entre comillas, de ceder a los pueblos afectados por pantanos el 25% de su producción a precio de coste. El departamento de Isabel García Tejerina, la ministra, tampoco parece tener la menor intención, dicen, de implicarse para que esas empresas comiencen a cumplir de una vez las cláusulas de sus concesiones, que desde hace décadas les obligan a ceder, como decimos, el 25% de su producción a precio de coste para fines sociales en los territorios afectados por los pantanos en los que se produce luz. Pero es que además, ya compartía Emilio también otra noticia relacionada con esto mismo, ha habido una multa de 128 millones a España por el recorte de las renovables. El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones ha multado a España con 128 millones, como decimos, por el recorte de las primas a las energías renovables. Da así la razón a un fondo británico, Infrastructure, y a su filial Energía Solar Luxemburg, que había presentado una reclamación contra el gobierno español en diciembre de 2013 por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables. Pero es que además, Enfermeros Salesa nos enviaba una información que no es de hoy, pero sigue vigente, y es que Portugal funcionó 4 días con agua, viento y sol, y es un poco ver lo que tenemos al lado y lo que está avanzando un país que tenemos justamente al lado. Y es que el 75% de la producción eléctrica del país, de Portugal, es energía renovable, el 75%, lo cual se ha comparado mucho también con el caso de España. Y nos vamos a un tema completamente distinto, pero no menos importante, que nos ha enviado Ángel Trianero de elmundo.es, y es que él habla del desabastecimiento de penicilina que pone en jaque a la salud mundial.
Dice que la penicilina G-benzatina es imprescindible para controlar la enfermedad reumática del corazón y afecta a 33 millones de personas en todo el mundo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al menos 18 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Portugal, Francia y Brasil, han sufrido la falta de penicilina durante los últimos 3 años. Y nos vamos a un tema, Eliana es una oyente de este programa y nos escribió precisamente porque, bueno, pues sus familiares son unos de los afectados, perjudicados por Fórum y Afinsa, que se manifestaron 11 años después de la intervención judicial. Los perjudicados por los escándalos de Fórum Filatélico y Afinsa conmemoraron este fin de semana el 11º aniversario de la intervención judicial de ambas compañías con concentraciones en Madrid. Además, también se recuerda que estos afectados por la intervención judicial ya se concentraron en Madrid el pasado 2 de febrero, en señal de protesta contra la falta de soluciones políticas y la gestión, dicen, desastrosa de los administradores nombrados por los jueces para liquidar el patrimonio y pagar a los afectados. Nos vamos también a una información que ha ocurrido justamente también este fin de semana, que es sobre Ve la Luz. Es la asociación que, si no lo recordáis, bueno, pues el 9 de febrero ya reclamaron 25 medidas para acabar con la violencia machista y estuvieron en huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid. Nos lo envía Josefina Valencia, que dice que nos sentimos engañadas. Y precisamente este es el lema, nos sentimos engañadas, de las mujeres de Ve la Luz que han vuelto a la Puerta del Sol de Madrid. ¿Por qué? Porque además los presupuestos generales del Estado conocimos que han dado a la espalda a la violencia machista, recortando un 8,6% la partida respecto a 2011. Esto lo contaba también La Sexta Noticias y decía que a pesar del incremento de 2,5 millones respecto a los presupuestos de 2016, la partida contra la violencia machista se ha recortado un 8,68% respecto a 2011. Un dinero, dicen, que subvenciona instituciones, casas de acogida y los gastos de teléfono del 016. Y ya son más de 20 mujeres las asesinadas en 5 meses. Y terminamos con una noticia que nos sigue recordando Mame en Paz todos los días. En este caso es la de este 6 de mayo, de este fin de semana, cuando la ONG Proactiva ha rescatado a 500 personas, llevaba 500 personas en su barco a las que rescató del mar. Es algo que califican de situación dramática, la de refugiados que están llegando a nuestras costas, y como bien se ha comentado este fin de semana, Europa ha sido el centro de los comentarios, pero como dice una ONG Proactiva, muchos nos preguntamos que Europa, ¿estás ahí? Fernando, María, como parte de Fridonia y de la Resistencia, daros las gracias por favorecer el crecimiento de algo tan bonito. Y es un honor formar parte de un proyecto hecho con el corazón, con tanta dignidad y tanta libertad. Y un orgullo formar parte de la Resistencia. Muchas gracias por este día inolvidable. Larga vida Radio Cable. Fridonia, cómo os queremos, cómo disfrutamos, qué bien lo pasamos el sábado. El sábado se celebró la gran quedada, la gran desvirtualización de la cafetera en el Parque del Retiro en Madrid, junto al Palacio de Cristal, en las inmediaciones del Palacio de Cristal. El viernes no las teníamos todas con nosotros, que tuvimos que cruzarnos Madrid en busca de un altavoz. Llegamos a la tienda y le digo, ¿cuál es el altavoz más gordo que tenéis? O sea, tiene que ser gordo porque no sabemos cuánta gente va a venir, pero esto indica que va a venir mucha gente. Y sin embargo, a mí el sábado por la mañana, yo ya os abro los micrófonos, el sábado por la mañana ya me entró el miedo escénico. Yo ya pensaba, decía, bueno, vendrán 30 o 40 personas, digo, igual pinchamos y vienen 5, digo, hombre, 5 no, porque nosotros somos 3, Fridonia 4 y 5, digo, mal se tiene que dar. Pero de pronto, Madrid, Retiro, junto a las inmediaciones del Palacio de Cristal, 12 de la mañana, se empieza a concentrar gente, desbordadas totalmente las previsiones. Había muchísima gente, muchísimos abrazos, gente llegada de todo el país. Lo más formidable fue cumplir un sueño verbalizado tantas veces aquí. Decíamos, algún día nos encontraremos en el Palacio de Cristal. Y después, tras este paso, recuperó su tranquilidad.
La gente vino además con iniciativas bajo el brazo maravillosas. Hubo gente que nos trajo, había una pareja que nos trajo una bolsa con 250 chapas para repartir. Bueno, desde Italia, de hecho, estuvieron... A mí lo que más me gustó es que, además los hablábamos con mucha gente, que eran personas en un mismo sitio que se conocían de las redes y estaban hablando, aunque no se habían conocido nunca en persona, ¿no? Y es que al final era porque tienen un sentimiento común y tienen una forma de pensar común, ¿no? Y hablaban precisamente de esto. De hecho, esta pareja de Italia estuvo manteniendo una conversación con otro expatriado que venía de Francia, que era fotógrafo. Dice Pachi Freites, ahora que está en el chat, dice, yo me quedé sin chapa. Pachi Freites, que estuvo como enviado especial para el blog de Gorka Zumeta, estuvo haciendo un podcast sobre este gran encuentro cafetero. Le hemos pedido que nos deje extraer algunos fragmentos porque allí efectivamente se fue encontrando con gente que llegaba desde toda España. Es que yo estoy impactado. Es que había un tipo que vino 7 horas en moto para el encuentro de la cafetera desde Barcelona, 7 horas en moto sobre la motocicleta, una chica que vino desde Argentina específicamente para esto. Luego había muchos argentinos residentes aquí, gente de Ecuador, de Venezuela, gente llegada desde todos los lugares de España. Varios que llegaban desde Canarias habían venido por la mañana y se volvían por la tarde. Gente desde Valencia, desde Barcelona, de Sevilla, Cádiz, Ceuta. Había, por supuesto, muchos aragoneses. Vimos a Alberto Salesa con otros amigos. Gente que se ha convertido en oyentes muy fieles y que llegaban, como digo, desde diferentes lugares. Imaginaos para nosotros lo que representa esto. Hola, buenos días. ¿Desde dónde vienes? Desde Valladolid. Toma, desde Valladolid. Cuéntame, ¿cuándo oyes la cafetera? Por las mañanas entro a trabajar, entonces solo oigo la mitad del directo, pero luego ya me la vuelvo a enchufar el diferido completo. Vale, ¿qué es lo que para ti hace un programa como la cafetera de Radio Cable diferente a los demás? Bueno, pues habla de cosas que no se hablan en otros lugares y en otras emisoras, y luego la interacción que tiene con la gente que más o menos le escuchamos. Bueno, yo creo que cuando después de este evento estuve comentando yo con Leo Bassi un poco lo que había ahí, ¿no? Porque fue una cosa muy especial, como decía María, ¿no? Gente que comparte un sentido, así dicho en genérico. Antes decía un oyente en un mensaje que como se había improvisado todo, pero yo creo que hay cosas en la vida que las organiza el amor, y lo digo con las mayúsculas de esas palabras. Eso es verdad, hubo mucho amor, mucho amor, mucho amor. Sí, hubo amor. Las solteras y los solteros que se identifiquen. Francia, Marsella. Desde Francia, Marsella, sí señor. ¿Soltero? No. ¿También soltero? Un soltero desde Francia, Marsella. Solteros desde Marsella, desde Francia, que llegaban. Sí señor, la fuerza de Venezuela. Me refería a una cosa más decimonónica amor y fraterna, pero Leo Bassi, que estuvo el rato que estuvo, ofició ese hermoso milagro, ¿no? Donde nos hizo ver cómo convertía en algo rojo el agua, por decirlo así, pero él definió a la gente que había allí como humanista no sectaria, ¿no? Y yo luego le añadí una palabra, que es colaborativa, ¿no? O sea, Bueno, es que una cosa absolutamente maravillosa que ocurrió es que la gente, sin conocerse de nada, llegados desde diferentes puntos de España, como decía María, sin conocimiento previo más que el de las redes sociales, y en algunos casos ni siquiera eso, y se abrazaba a la gente. Y claro, ver tal cantidad de personas con tan buena sintonía fue una experiencia absolutamente maravillosa. Es verdad, estuvo oficiada además, le pedimos ayuda a Leo Bassi. Sabéis que tiene la iglesia católica, es una iglesia atea, donde los fieles idolatran a filósofos, a pensadores, a racionalistas, y Leo Bassi defendió la ironía como una forma de revolución, como una forma de protesta. Leo Bassi defendía eso mientras santificaba desde el púlpito improvisado, vestido, ataviado totalmente como un papa, en fin, con su gorro de papa, su traje de papa, y con una escobilla de váter iba santificando a la gente. Bueno, Leo Bassi defendía la ironía como un arma. Cuando a la final de la misa la gente sale diciendo vaya mierda de misa que hemos oído, significa que el mensaje ha pasado, que también la idea del humor, de la ironía, es un arma poderosa
Decía, incluso en mi iglesia, cuando la gente sale diciendo vaya mierda de misa que hemos visto, dice, estoy orgulloso, dice, porque entonces he descubierto a gente racional, gente crítica, espíritus críticos que defienden también la discrepancia, ¿no? Decía Leo Bassi, y hablaba de esa ironía, mientras obligaba a la gente a gritar, cuá, desde las estas. Bueno, oyentes, como digo, llegados desde todos los lugares del país. Desde China había también, es verdad. Sí, que lo hablábamos Emilio y yo, y es que, de hecho me lo dijiste tú, me dice, ven que he conocido, justamente hay una pareja que viene desde China, venían a una boda, pero se habían acercado antes de la boda a vernos, iban todos arreglados y decían, es que no nos lo podíamos perder, teníamos que venir. Dice, de hecho creo que llegamos tarde a la boda, esperemos que no llegaseis tarde, porque si no... Y fue muy especial como él hablaba, por ejemplo, desde allí, de lo importante que era para él cuando se hace mención a los expatriados y a las expatriadas, ¿no? Que en el fondo es como si alguien le lanzara un cordón umbilical desde aquí a un lugar donde desgraciadamente mucha gente no puede desarrollar su vida dignamente y tiene que salir lejos, ¿no? Pero lo dijo además con una emoción que yo me imaginaba en un apartamentito de un pequeño rascacielos en Pekín, sintonizando la cafetera allí. Sí, muchos expatriados y muchos familiares de expatriados que nos decían, es que sois el vínculo entre mis hijos que están estudiando fuera o que están trabajando fuera y yo. Y porque eso nos hace unirnos, ¿no? Y esa es verdad, esa suerte de hilo de Ariadna en la que se convierte el programa. Tenemos a Argentina. Sí, señor, ahí. Resistiendo, y Uruguay también. ¡No! ¡Uruguay! ¡Ay, también! ¡Uruguay! ¡Y un abrazo de dos uruguayos que se encontraron de pronto por ahí, repartidos diferenciados, oyentes de la cafetera, y que se encontraron también entre las... Había uno aquí protestando, diciendo Uruguay, uno que lleva un helecho en la cabeza, que me explicó señalándose el cráneo porque lo usaba en Twitter. Yo hablé con gente, bueno, me tocó entre comillas el tema de la memoria, hablé con un navarro de 80 y tantos años, hijo de un desaparecido, con una guadalajareña, sobrina de un deportado a Mauthausen, que me estuvo enseñando fotos del día de la liberación del campo que llevaban el móvil. Bueno, gente, era muy impresionante verlo, ¿no? De todas partes, de Murcia, de Asturias, con un profesor de historia de Milladoiro, que es un municipio que está pegado a Santiago de Compostela, o sea, con gente de todas partes. Era impresionante ver, por eso yo decía que el número de asistentes hay que hacer alguna fórmula y multiplicarlo por el de kilómetros, porque es una pasada, ¿no? Se llenó, y además con gente que hizo un enorme esfuerzo. Había un chico en silla de ruedas que llegó hasta allí, que me parece, con una silla eléctrica, me parece de verdad el esfuerzo que hiciste, porque además, claro, era difícil ver desde allí. Me decía, hay que dejar una línea ahí para... Y luego había gente que vinieron con sus abuelos mayores que escuchaban el programa. Bueno, la cafetera también tiene miembros muy veteranos. ¿Cuántos años tienes? 80. Los hice el 14 de febrero, el día de los enamorados. ¿Cómo te llamas? Maricruz López. Maricruz, ¿cuándo oyes la cafetera? Por la mañana con mi hija. Cuando la pone, el rato que la pone ella, o si no, cuando vuelve de trabajar, que la vuelve a poner. Y entonces la escucho con ella. ¿Qué es lo que te hace escuchar la cafetera por la mañana y no otra cosa? Porque no hay otra cosa. Sí, señora. Y me gusta. Muchas gracias. A ti. Que te vea. Pachi Freites, por cierto, que nos ha encantado su reportaje que ha hecho para Gorka Zumeta, para el blog de Gorka Zumeta. Nos ha encantado y le he dicho, oye, Pachi, tienes que hacer cosas con nosotros de vez en cuando, porque Pachi Freites, además de un excelentísimo actor, es periodista. Estuvo trabajando en la cadena SER hace un montón de años y no coincidimos por poco. Y ahí, bueno, nos encontramos, estuvo absolutamente maravilloso. De hecho, escuchando a esta mujer de 80 años, me acuerdo de una vez cuando fuimos a lo del aniversario del 15M, que justamente una mujer se nos acercó y nos decía, sí, dice, a mí mi hija me ha enseñado a poner el podcast y entonces siempre que voy a cocinar me lo sé descargar, me lo descargo y lo escucho. Es alucinante como hay gente que hace el esfuerzo también de escucharnos. Aquí había por también en el chat, estoy siguiendo el chat de aquí de Spreaker, decían eso mismo, que incluso había una persona que había venido desde Marsella en coche. Pero es que la familia que se ha creado, la familia es tan maravillosa, gente que no nos conocíamos. Oye, ha sucedido
efectos. Aquí, a veces, cuando hablamos de Alberto Salesa, enfermero Salesa, Alberto yo no le conocía y somos los dos, coincidimos en Castellote y no nos conocíamos y nos hemos conocido a través de este programa, que es una cosa sorprendente. Bueno, allí estaba también. Buenos días, Resistencia. Yo del día de la quedada solo puedo deciros que muchas gracias a todos por este día, porque, vamos, para mí fue un día genial, maravilloso. Conoceros a todos ha sido una experiencia maravillosa. El único pero es la quedada tenía que haber sido de 2 días, porque me quedé sin conocer a gente y faltó mucha que tenía que haber estado. Así que para el año que viene tenemos que organizar algo más grande. Una playa en Yo no sé qué os Benicarló. parece, pero esto es algo más que un programa de radio ya. Bueno, un abrazo a todos, Resistencia. Y luego cientos de fotografías, decenas de vídeos, algunos de ellos incluso videomontajes, cientos de fotos que estamos tratando de reunir para ponerlas todas juntas en un gran álbum, porque se enviaron decenas y decenas. Vimos a diferentes grupos de oyentes ya conocidos de la cafetera, a los miembros de La Tasca, al grupo Java Banksy, al grupo Hashtag, al grupo de invitados. Bueno, gente a la que tenemos un montón de cariño, como Gracia Moreno. Bueno, es que había oyentes de todas partes. Asturias, Norte, sí señor. ¿Cuándo has venido? Esta mañana. ¿Esta mañana? Vivo en Sevilla ahora, pero vine esta mañana. Jolín, ¿cómo te agradecemos? Qué bien. Todo el mundo. Qué bien, qué bien. Oye. La verdad es que es emocionante, bueno, tú además que sigues la cafetera desde tanto tiempo, en lo que ha llegado a convertirse un simple programa de radio online. Sí, y bueno, si vamos a buscar las razones, yo creo que es la cercanía, ¿no? Y ahí escuchábamos a Pachi Freites y a Enrique Quesada, 2 de los impulsores, porque realmente ellos empezaron a moverlo así. Pero de verdad es que había muchísima gente, muchísimas cosas que vimos. Y luego la gente que nos trajo viandas, chorizo, cecina de León, sequillos de Castellote que le está dando buena cuenta. Sí, luego las bajo, Emilio, no me mires así. Las hemos traído para cuando te suba la tensión, no te preocupes, para tus bajadas de tensión de media mañana. Hombre, el jamón de Teruel estaba muy bueno, ¿eh? El jamón de Teruel. Bueno. Y la cecina de León, que agarré yo el tupper y me hinché a cecina, pero que me puse como... ¿Yo dónde estaba? Yo no la vi, la cecina. Bueno, no y café llegado directamente desde la Casa Museo de Tías de Saramago, y nos trajeron un montón de café que vamos a dar buena cuenta aquí, degustaremos lentamente. Y eso sí, me vino un chico de 18 años, me dijo, pero oye, no estoy viendo mucha gente de mi edad. Yo le dije, bueno, ya nos compensa la Mary, ya nos compensa la Mary. Había algunas embarazadas, eso fue súper bonito. Había varias mujeres embarazadas, varias chicas embarazadas que nos anunciaban ese futuro alumbramiento de nuevas vidas, nuevos pequeños activistas resistentes. Y bebés. Y nosotros, además, que celebramos la vida, pues nos emociona mucho que hubiera niños pequeñitos, bebés, embarazadas. Eso nos gusta mucho. Y escuchar a Fridonia allí poniéndole música a todo esto, a este gran encuentro. Y a la gente coreando una y otra vez, no estamos solos, no estamos solos. ¡Estamos solos! ¡Estamos solos! ¡Estamos solos! Muchísimas fotos, muchísimos abrazos. La gente estuvo maravillosa, amabilísima, muy comprensiva también, porque para nosotros estábamos, la verdad, desbordados porque no esperábamos semejante afluencia de público. De hecho, ahora me he acordado cuando estabas hablando de quién te trajo el café de Lanzarote, era la hija de Lola Sebá a los Puertos, en Spreaker, y es que ella fue expatriada en Ecuador. Y dice, para nosotras el programa fue una manera también de conectarnos entre nosotras. Ella ahora, su hija está allí en Lanzarote, y fue increíble las palabras también que estuvimos allí intercambiando, porque eran una pareja alucinante. Una pareja alucinante, y nos encontramos gente que venía desde Canarias. Vino hasta la jueza Victoria Rosell, que se lo agradecemos muchísimo, pero le tenemos
mucho cariño y es muy fan del programa, escucha mucho el programa y entonces fue un momento muy bonito. José Manuel López también se acercó por allí. Había gente, la verdad, de procedencias bastante diversas. Aquí estoy con más miembros de la Resistencia. ¿De dónde venís? De Gran Canaria. También. Bueno, tenemos 2 canarias que han venido desde allí. Esto sí que tiene mérito. ¿Qué es lo que os gusta de la cafetera? Hombre, es un refugio a los que nos gusta el buen periodismo y que habíamos perdido la esperanza. La cafetera es lo mejor que nos ha podido pasar. Pero sobre todo es una gran familia y tuvimos la oportunidad de comprobarlo con este gran encuentro de abrazos, una gran familia que se cuida, se protege. Aquí no importa de dónde vienes, no importa lo que has hecho antes. Aquí lo que importa es que te sientas parte de este gran grupo que es la cafetera. Buenos días, Resistencia. Soy Charo Chamizo. Estoy buscando una foto que nos hicieron en la puerta que hay al final de la calle de la Cuesta de Moyano. Estábamos ahí un grupo de resistentes que habíamos quedado pues para entrar juntos y demás, y apareció alguien, no sé cómo se llama, perdóname, que traía en una bolsa una cafetera y bueno, pues nos hicimos una foto ahí, nos hizo él una foto ahí y me gustaría tener esa foto. Así que por favor, quien seas. Gracias. Pues ahí queda enviado el mensaje. De todas formas, nosotros estamos intentando hacer un esfuerzo por recopilar todas las fotos y meterlas en un Google Fotos o en un Flickr o en una cuenta. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. ¿Sales al que ha dicho Charo, la tengo? Ah, bien, pues ya tenemos localizada la foto. Charo Chamizo, puedes ponerte en contacto con Alberto Salesa, que te la facilitará. Bueno, de hecho, hubo un momento de pánico ayer. La tiene todo el mundo, La tiene todo el mundo, bien. Hubo un momento de pánico porque, ya os digo, que había una pareja que trajo un cuaderno en blanco y dijo, oye, pasarlo entre la gente para que la gente lo vaya firmando. Y el cuaderno lo firmaron decenas de personas. Hubo otros tantos que no se enteraron de que había un cuaderno circulando. Pero después, cuando llego a casa, digo, anda, ¿y dónde se ha quedado el cuaderno ese? Y entonces lo tuiteé y lo habían recogido los propios quienes habían traído el cuaderno y nos han dicho, oye, os lo vamos a hacer llegar porque ha quedado precioso con un montón de dedicatorias maravillosas. La verdad es que se nos saltaban las lágrimas, de verdad hubo un momento. Allí estaba Fridonia cantando, además Fridonia tan majos. Fridonia, que me llamaron por la noche y me dijeron, oye Fernando, a ver, vamos a ver, técnicamente, digo, mira, yo no he hecho esto en la vida, no sé cómo, llevamos un altavoz, no sabemos qué nos cubre exactamente la autorización y hemos comprado un altavoz bien gordo. Pero no sé muy bien, digo, yo lo he comprado con la intención de que se pueda enchufar allí la guitarra. Y dice, no, esto hay que hacerlo bien. Dice, ya nos llevamos nosotros equipo de sonido, que fueron cargando con el equipo de sonido por todo el retiro, una mesa de mezclas con otro amplificador, y como no había corriente eléctrica, no teníamos corriente eléctrica, hicieron un apaño y lo enchufaron a una batería de coche a través de unos alternadores. Bueno, una cosa absolutamente brutal, absolutamente maravillosa. Fridonia, que aprovechó para presentarnos, para hacernos el gran regalo de la presentación de 2 de los temas de su nuevo disco Shinobi, que se va a presentar, por cierto, el día 2 y 3 de junio en la Sala Joy Eslava. Día 2 y 3 de junio en la Sala Joy Eslava. Para el que le apetezca ir al concierto, yo voy a ir seguro, y me consta además que va a haber otras personas que se van a acercar allí, alguna muy curiosa que os va a hacer ilusión. Pero que estuvieron tan generosos, tan amables siempre, Fridonia, nos gusta tanto, y le dieron ese clima a la cafetera. Bueno, yo creo que mucha gente, o sea, yo por ejemplo pensé en el caos que podría ser eso, ¿no? Porque sí que es verdad que yo tenía bastante miedo, he de reconocer, y eso que pensaba que iban a ir 300 personas, que son las que se inscribieron en la encuesta que enviamos. Ya, lo que pasa es que yo por la mañana, cuando empecé a ver que había un montón de mensajes que decían... no voy a poder ir al final, me había inscrito, pero no, y no fueron 1, ni 2, ni 3, fueron bastantes. Yo dije, pues oye, igual paso del tiempo, no sé, pero qué va. Hombre, tú estuviste en tu salsa. O sea, yo me lo pasé como, o sea, como si hubiera sido con él, me lo pasé como un niño, o sea. En cuanto me giré te veía ahí abajo con el micrófono, con la gente. Es que no, la verdad es que en primer lugar tenía muchísimas ganas de abrazar a todo el mundo, porque además pasó un fenómeno muy curioso que con algunos incluso lo verbalicé cuando. Claro, antes de estar acompañado aquí en el estudio, hubo un tiempo en el que yo me sentaba solo y que el resto de la gente estaba al otro lado. Y pensar que hay gente haciendo ese esfuerzo cada mañana a las 8:30 para conectarse al programa,
para formar parte del programa, para participar como participáis en las redes sociales, es una cosa que no deja de resultarme absolutamente maravilloso y sorprendente, ¿no? Y entonces era como es que yo quiero abrazar a la gente, quiero abrazar a todo el mundo. Y gente que llegaba cuando empecé a preguntar a la gente y me decían que venían desde lugares de todo el país, que habían recorrido kilómetros y kilómetros solo para venir a ver esto. Yo, la verdad es que me empecé a inflar de optimismo y estaba... Bueno, luego la gente, el cariño, lo comprensivos que estuvieron, porque era muy difícil atender a todo el mundo, era imposible. Y lo comprensivos que estuvisteis todos. Luego hubo gente que nos entregaron chapas diferentes, no las chapas que circularon, sino un par de chapitas. Hubo una chica que me reservo el nombre, se me acercó y me dio una chapa, me dice, mírala luego. La miro y ponía, me he portado mal. Una que iba en un sobre, sí. Envuelta en papelcillo, que cuando te la daban. Viste cuando me la daban, tonto. Pues estuvo realmente bien y entonces allí, bueno, la verdad es que se trataba de ese acercamiento y de ponerle voz y de también hacer un retrato de las personas que componen la gran familia de la Resistencia. Y muchas veces nos preguntan, ¿quiénes sois los de la Resistencia? ¿Quiénes estáis? ¿Quiénes sois los de la Resistencia cafetera? La Resistencia cafetera somos los parados, somos los silenciosos, somos los que hacen ruido. Somos las embarazadas, somos los que un día aparcamos los sueños, pero decidimos también retomarlos. Somos los débiles, pero también somos los fuertes. Somos los que nos avergonzamos ante aquellos fuertes que pavonean ante los débiles. Somos las mujeres y hombres que miramos la vida con estoicismo, con la cabeza alta, incluso ante las dificultades, ante las durezas. Somos quienes vamos de la mano de los refugiados, de la mano de los inmigrantes, quienes sufren también de la mano de aquellas personas que sufren el asco, la vergüenza del maltrato. Y todas esas somos nosotros, somos la Resistencia. Y habrá un día, cafetera, habrá un día, sigan ustedes sabiendo, que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias, de verdad. Muy emocionante. A María la perdimos de pronto entre la gente. No, es que yo estuve, de hecho preguntaban algunos por aquí por el hashtag que dónde estaba esa grabación. Estuvimos grabando con un cámara muy simpático, de decir, me lo pasé muy bien con él. Y estuvimos grabando a gente, entre ellos Lola se va con su hija, a Enrique Quesada, a expatriados desde Italia, desde Francia. Estuvimos grabando a mucha gente y creo que va a quedar un muy buen recuerdo y muy bonito. Sí, vamos a hacer un pequeño reportaje en vídeo sobre lo que dio de sí, por eso estaba María entre la gente cogiendo testimonios. Porque mientras te veía ahí arriba... desbocado. Sí. Yo dije, ¿qué le ha pasado a este señor? Un animador sociocultural, Me lo pasé muy bien. Y conocía a los padres de María, por cierto. Es verdad. Bueno, mi padre me dijo, todo orgulloso, mi padre y mi madre, en plan fans, hemos conocido a Emilio, dale un abrazo a Fernando, dale un abrazo a Fernando. Yo me quedé un poco así, pero la verdad es que yo estaba tan desbordado. Sí, pero si yo iba con el pequeño Fer y había quedado con mi hermana Viri, que lo iba a recoger media hora antes, y de pronto llegué, Viri no había llegado todavía, empezó a llegar la gente y yo estaba ahí con el pequeño Fer y decía, a ver, es que no me puedo alejar mucho de él porque esto es el retiro. Y luego ya vino mi hermana, cogió al niño tal, yo ya no sabía dónde estaba el niño, digo, sé que lo tiene mi hermana, digo, está en buenas manos, digo, pero no deja de ser esto un baño de masas. Pero perdí la cabeza y quería haber abrazado a tus padres, quería haber abrazado un montón de gente, pero la verdad es que yo ya no sabía ni dónde estaba. Bueno, de hecho... Claro, teníamos varias músicas preparadas para Leo Bassi, nos había dicho que quería durante su actuación varias músicas diferenciadas, lo tuvimos que improvisar allí, no funcionaba el pincho de internet para descargárnosla, bueno, fue un pequeño caos así metido dentro de la... Bueno, nos gusta también el caos, decíamos, si todo saliera bien, pues entonces nos pareceríamos, no sé, seríamos... robots. OK Diario. Ah, por cierto... Pasamos muy bien, de verdad. Nos van a enviar el libro de firmas. Pablo nos ha dicho
Me ha dicho, María, por favor, dice, dime el correo postal para enviaros el cuadro con las dedicatorias. Así que ya se lo he enviado y Fenomenal. aquí lo recibiremos. Vale, luego ya os iremos contando porque, de verdad, además, todas las fotografías, todas las imágenes las vamos a reunir. Los que hayáis hecho ya álbumes en internet, enviadnos el link por privado para que lo podamos tener, porque ahora es muy difícil localizar, hay tantas cosas volando por la red. También hubo muchos vídeos, gente como Letra Escarlata, como tantos otros que retransmitieron a través de Periscope el encuentro, y se lo agradecimos muchísimo porque nosotros que teníamos pensado montar un ordenador con una webcam para los expatriados, para quienes están fuera, miembros de la retaguardia que no pudieran acudir o gente de fuera que no pudiera acudir, para que pudieran verlo en vídeo, pero fue tal el caos que no había cobertura, intentamos, y luego gracias a un montón de gente que lo hizo por su propia iniciativa, se retransmitió el gran encuentro cafetero, se retransmitió por internet en directo desde varios puntos, a través del hashtag, hubo una gran participación, fue trending topic durante horas, y en fin, qué emocionante, de verdad, qué emoción. Hay que repetirlo. Hay que convertirlo en un... Yo estuve es que fue un baño de felicidad. Yo me fui a casa muy, muy contenta. Pero todo el mundo, la gente. Alucinante. ¿Y sabéis lo que más me gustó? Que la gente después decía, es que lo que he encontrado ha sido una prolongación del programa. Porque una cosa que nos preocupaba es que, bueno, sí, hacemos un encuentro, nos desvirtualizásemos, pero que quedase descafeinado, pero no, se transmitió perfectamente el espíritu del programa. ¿Y sabéis por qué se transmitió ese espíritu? Porque todos y cada uno de vosotros, de los oyentes, lo conectasteis allí, ¿no? Porque habéis construido algo muy grande, porque esa es la realidad, que es una creación de todos y cada uno de vosotros. Eso es verdaderamente la cafetera, ¿no? Y eso es lo que nosotros sentíamos en ese momento. Pregunta aquí Enrique Quesada por el Globodrón. No sé si está no sabemos quién tenía patentado, pero... Es que fue muy fuerte esto. Pero queremos ver lo que hizo allí. Sí, por favor. Sí, tecnología muy apropiada para nuestro para nuestro programa. Había alguien que había colgado una cámara 360 grados, no era la mía. Yo hice una foto en 360 grados. Digo... No, la subimos después, pero... una cámara 360 grados con se pronuncie el de la cámara. Con unos globos de helio sobrevolando las cabezas de la gente y haciendo fotos desde arriba. Era muy, muy ingeniosa, pero la imagen además era absolutamente brutal, el globo dron. Estaba poniendo la música que estaba grabado allí con ambiente y digo, pero si tengo aquí el último disco de Fridonia lo podemos escuchar en su mejor sonido, en su mejor... Bueno, hay mucha gente que nos dice, qué pena habérmelo perdido. No, se va a convertir en una cita, es indispensable. Además, el sitio es maravilloso, se puede hacer en otros lugares también, pero el hecho de haberlo centralizado ahí en el Palacio de Cristal, que tantas veces hemos mencionado aquí, y que además es muy icónico porque, ya lo habíamos comentado, en ese Palacio de Cristal en 1936 jura su gobierno Azaña. Es muy icónico. Allí la Segunda República se compone y nosotros estábamos... Ese lugar transmitía algo especial. Y cuando recuperó su tranquilidad, porque allí estaba lleno de gente, pero es un lugar que si vais entre semana además al Retiro de Madrid, os lo encontraréis pacífico, solitario, con un laguito delante donde los patos y los cisnes nadan con paz y con tranquilidad, una tranquilidad que rompimos durante unas pocas horas, pero fue, en fin, absolutamente... de verdad lo agradecimos de corazón a todos por tantísimo cariño que transmitisteis. Luego también estuvo el tesorero, el que hace el juego. Ah, sí, que regaló un juego de cartas, es verdad. También dijo, ¿a quién? Pues al que haya venido de más lejos. Y bueno, estuvimos hablando, porque ahora me lo ha recordado. Fue como, esas 2 horas fueron como irte de fiesta con mucha gente, porque luego no te acuerdas de muchas cosas, pero ahora me he acordado porque ha puesto un tweet. Entonces estuvimos hablando
Y le di la idea de que hiciese el juego del tesorero, pero bebiendo, ¿no? Con chupitos. ¿Vosotros habéis conocido los típicos juegos? A ver, con los que, bueno, dices, bueno, pues por ejemplo, si imputan a 2, chupito. Si, ¿no? Entonces vas jugando un poco con chupitos. Y ahora me lo estaba recordando, o sea, que fue... Y me dijo que lo iba a patentar. ¿En qué universidad has estudiado? Perdón. La de la vida. Así que María le da el juego de los chupitos con las cartas del tesorero. Esto era cuando era joven. Así que almohadilla la cafetera dulce resaca, almohadilla la cafetera dulce resaca, donde estáis contando también allí vuestras propias experiencias. Y esto es como después de una gran jornada de excursión. Mira, acaba de tuitear Emilio el globodrón. Buscamos a su creador. Lo voy a retuitear para ver si aparece. No, preguntan aquí también por Pilar, ¿no? Que no está aquí, pero habla Alfon mareante que quiere saber más de ella, pues... No, Pilar de la Peña, tan maja, tan cariñosa, ya lo conté allí. A Pilar la conozco desde hace 22 años, yo creo. Una cosa así, 22 o 23 años. Y empezamos trabajando juntos en una revista financiera. Y después, cuando yo me fui a montar Radio Cable, Pai se convirtió en... Vamos, de hecho es la cabeza, realmente. Ahí es donde está almacenado todo Radio Cable, en la cabeza de Pilar, porque yo como tengo la cabeza licuada... La has perdido, has dicho hace un momento. Yo he perdido la cabeza, pero Pai sigue siendo, y en fin, es la voz también la voz de la conciencia, pero bueno, estuvo tan cariñosa, tan simpática entre la gente, y la Pai es muy grande, muy grande. Dice Norma Echarte que propone que el Palacio de Cristal siga siendo el lugar de próximos encuentros, un lugar resistente, ¿no? Ah, luego estaba muy gracioso, claro, vino José Manuel López, ¿sabéis que es ese político de Podemos, de la Asamblea de Madrid, que tiene perilla? Y entonces es verdad, decía, era lo más parecido a Errol Flynn que tenemos por aquí, al Robin Hood de Errol Flynn, así con su perilla y con su... No sé si le gustó mucho la gracia, pero vamos... ¿Qué están diciendo por ahí? Ponlo el corte que lo escuchemos. Chupito para arriba. Sí, dicen que por momentos se quedó pequeña la explanada del Palacio de Cristal. Ahí están las fotos para verlas. Hubo momentos realmente muy, muy emocionantes con muchísima gente, ¿no? Y estamos viendo... En fin, hay tantas y tantas fotos. Mira, aquí hay un enlace con más fotografías. Yo voy retuiteando. Lo que pasa es que luego se nos van a perder un montón. Yo quiero que hagamos un ejercicio, a ver si nos ponemos hoy por la mañana y las acumulamos. Sí, de hecho, ya estuve recopilando varias, que de hecho le tomé prestada a una persona una foto, que de hecho me la ha puesto de perfil, porque es que habéis hecho unas fotazas. Luego hay fotazas maravillosas, sí, o sea, absolutamente maravillosas. De hecho, lo que he dicho antes del expatriado que estaba en Francia, llevaba un camarón, y es que resulta que él se dedicaba a eso, él es fotógrafo, y me dijo que nos iba a enviar por email las fotos, así que también las podréis ver donde las vayamos a incluir todas, estarán todas en un mismo sitio, porque esto no se puede perder. Mira, hay Fendetestas, Miguel, que nos ha enviado 520 megas de fotografías. Alba, que nos ha enviado también unas fotos maravillosas. Ángel, un fotógrafo profesional, que también nos ha enviado algunas imágenes absolutamente formidables. Ángel Rivero, esa fotografía que habéis visto, que estamos de espaldas, con todo el público delante, con todo el público, esa foto de Ángel. En fin, ha habido algunas imágenes muy buenas, muy bonitas, pero en general todas las enviadas a Twitter son muy emocionantes, muy emocionantes. Tenemos que hacer una gran recopilación. Mira qué maravilla. Scaribú acaba de tuitear una fotografía de Fridonia cruzando el Retiro, cargados con el equipo, con la guitarra, con la mezcladora, con el ampli, cruzando a pie el Retiro, y Scaribú les hizo una foto clandestina, que es, fíjate, es que es maravilloso realmente. Bueno, yo que soy
así voy a decir poco expresivo en algunas cosas, ¿no? Pero realmente fue muy sorprendente. Yo soy oyente de toda la vida de la radio, yo he estado de pequeñito en radios libres, cuando eran más prohibidas que ahora, pero jamás hubiera hecho un viaje porque un locutor al que yo haya seguido mucho tiempo me dijera que se iba a presentar no sé dónde, ¿no? Yo creo que eso permite, o invita a hacer una reflexión sobre qué es lo que está pasando con la cafetera, ¿no? Porque realmente es brutal pensar que hay gente que para ese momento ha hecho ese esfuerzo, ¿no? De venir de lejos, pues la de las chapas, yo me acuerdo que justo una italiana estaba hablando con ella y entonces, bueno, en un momento para una cosa me llamó Basi y digo, me voy a hablar con otro italiano que además es papa, pero gente que, por eso decía también lo de colaborativos, ¿no? Que para ayudar, para hacer cosas por propia iniciativa, ¿no? Esos son los verdaderos emprendedores que debe haber en la sociedad, ¿no? Y no otros. Y de hecho, yo lo hablaba con mucha gente y yo creo que todo el mundo hablaba de lo mismo, y es el fenómeno cafetera que decías tú, Emilio, y ellos lo definían como una familia. De hecho, hablábamos un poco del tema de mecenas, ¿no? Y muchos decían, yo sí que me he hecho mecenas porque creo que es una familia. Otras personas, pues bueno, no podían en ese momento y decían, sí, pero bueno, yo cuando pueda lo haré. Al final yo decía, es que es como una familia. Al final, unos se arropan de una manera, otros se arropan de otra. Unos contribuyen de una manera y otros contribuyen de otra. Pero al final formamos una familia que es la cafetera. Puede sonar un poco en modo secta, pero no, es una familia de la que yo estoy muy orgullosa de pertenecer, y ayer, el sábado me cautivasteis, vamos. Bueno, es que fue muy gracioso porque había gente que se acercaba y decía, ¿pero esto qué es? ¿Un partido político? Preguntaban algunas personas. Bueno, puede ser un partido político. Podría ser un partido político. Otro se acercó cuando vio a Leo Bassi desde la distancia y veía que estaba bendiciendo a la gente y decía uno, ¿pero esto qué es? Una especie de religión. Una secta. Y otro venía y decía, bueno, ¿aquí qué es lo que hay? Un concierto de rock and roll. Y decíamos, no somos un concierto de rock and roll, no somos una religión, no somos tampoco un partido político, somos una gigantesca familia, la familia de la resistencia, la familia de la cafetera, una familia que sabe que no está sola, que forma parte de un grupo de resistencia, que se resiste precisamente a que este tsunami de la agenda setting, de los cambios, les arrolle, les pase por encima de los derechos civiles, pase por encima de las personas, ¿no? Y en esa resistencia se ha ido configurando decenas y decenas de personas, algunas de ellas muy parecidas, pero otras no tan parecidas, porque es verdad que nos parecemos mucho en muchos aspectos, que nos preocupa el ser humano y nos preocupa poner por delante siempre el ser humano. Ahora, a partir de ahí hay muchísimos matices, ¿no? Y cada uno con sus matices, cada uno con sus diferencias, con sus diferentes perspectivas, se juntaron en esta gran familia de la cafetera. Algunos pudieron acercarse el sábado al retiro, al Palacio de Cristal en Madrid. Otros no, otros lo hicieron a distancia desde las redes sociales y forman parte de esta gran familia. Muchos de ellos se nos acercaron diciéndonos que eran mecenas, que formaban parte también de ese grupo que apoya económicamente al programa, una realidad que nosotros sabéis perfectamente que necesitamos, que hace posible que este programa sea sostenible, pueda crecer, ha ido creciendo poquito a poco y pueda cumplir sueños como el del sábado en el que se juntaron tantas personas alrededor de un mismo programa. Nos vamos a marchar así, vamos a dejar el pabellón como está, con un gran abrazo compartido a todos los que os pasasteis y a aquellos que os quedasteis anhelando haber podido acercaros al primer gran encuentro de la cafetera. Habrá más oportunidades de hacerlo y probablemente se convierta en una cita obligada cada año, y además se nos ocurren nuevas ideas para este gran encuentro y nuevas cosas que tenemos que explorar. Así que hasta el infinito y más allá. Emilio, María, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gentes de la cafetera, gentes llegadas desde todos los lugares del mundo, estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña,
Hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Por cierto, no me voy a ir sin dar las gracias, porque efectivamente, además ha habido algunas personas que después de ese encuentro cafetero se incorporaron como mecenas. Así que Agustín, Laura, Pilar, Nieve, Isabel, Oriol, gracias de corazón por ayudarnos, y a todos aquellos que podáis, que estéis en condiciones de hacerlo, os lo agradeceremos también, que os hagáis mecenas del programa. Bueno, mañana más, mañana volvemos, mañana nos escuchamos. Adiós, cuidaos, portaos muy mal.